Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con el tema, el ministerio del Espíritu Santo en la salvación del hombre, parte 3. Tenemos como texto base Hebreos 9:27. Y el pasaje de estudio siempre está en San Juan 16, versículos 8 y 10. Y leemos Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Vemos aquí que después de esta vida entramos a la vida eterna. Para unos será de juicio. Para el hombre pecador que no se arrepintió, no fueron sus pecados perdonados por Jesucristo, va a la eternidad y se enfrentará al juicio del gran trono blanco. Mientras que los muertos, cuyos pecados fueron perdonados por su fe en Jesucristo, ya son salvos y ya son libres de ese juicio. Como lo vamos a ver a través de este estudio. Tenemos el pasaje de estudio en San Juan 16, 8 y 10, que dice: y cuando Él viniere, refiriéndose al Espíritu Santo, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El único semejante al Padre en justicia, en santidad, en misericordia y todas las características de Dios, es Jesucristo. Aleluya. Por lo tanto, es el único que pudo llegar y sentarse a la diestra del Padre. Vemos que Dios es justo y aplica su justicia sobre él o los transgresores de su ley divina, que dice: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20a. El alma que pecare, el hombre que pecare, ese morirá después de el juicio de condenación. La humanidad entera, desde Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios, hasta hoy, es transgresora de la ley de Dios.
como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algo que a Dios le impide ser justo, es decir, aplicar su justicia divina. Y esa es su misericordia. Porque así como Dios es justo, así es de misericordioso. Su misericordia le impide al Señor, al Todopoderoso, aplicar su justicia, que dice que el alma que pecare, esa morirá. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículo 22 y 23 dice, 23a, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. La humanidad entera tiene vida, tiene existencia aún hoy por la misericordia de su creador, de Jehová Dios. Dice que por su misericordia no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca ha faltado su misericordia. Siempre ha habido misericordia en Dios. Nuevas son cada mañana. Aleluya. Nuevas, renovadas la misericordia de Dios cada día. Cada día. Por eso hoy todo hombre pecador tiene la oportunidad de librarse de ese juicio de condenación que le espera después de muerto. Dios, para poder cumplir su justicia y a la vez ser misericordioso, aleluya, tuvo que ser la solución. Porque solamente un justo, un inocente, un santo podía librarnos de la muerte eterna. Solamente un representante digno podía ser nuestro sustituto en ese juicio de condenación. Y entre los hombres no hay ni uno. Como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Mire cómo dice el Salmo 14, 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres por ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos declinaron juntamente, se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Mire, al no encontrar Dios, un hombre digno de representar a la humanidad en su juicio, acudió, aleluya, acudió a su Hijo amado Jesucristo, aleluya. Jesucristo, el Hijo de Dios, el amado de Dios, el deseado de las naciones, tomó el lugar del hombre pecador y recibió el juicio de condenación. Fue condenado a muerte desde antes de la fundación del mundo, dice 1 Pedro. Ya el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, ya estaba establecido, fue establecido por el Padre que tomara nuestro lugar
en el juicio de condenación por no acabar con toda la humanidad. Grande es el amor de Dios, aleluya. Y grande, privilegiada es la oportunidad que tenemos nosotros los humanos de acudir a ese Dios misericordioso que por no condenarnos a muerte a nosotros, condenó a su Hijo Jesucristo, porque Él fue nuestro sustituto en la muerte. Aleluya. Vamos a leer en Isaías 53, versículos del 3 al 7. Y dice, hablando del Señor Jesucristo como el siervo sufriente. Es Jesucristo el siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Aún hoy en día la humanidad pecaminosa menosprecia ese regalo divino que el Padre nos dio en su Hijo, como lo es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y no estiman, no valoran al Hijo de Dios, no le dan el precio que es inapreciable porque es inalcanzable. No hay valor por el cual podamos nosotros nominar al Señor Jesucristo. Solo podemos decir que es sublime, que es excelso, aleluya, porque Él siendo inocente, puro, santo, aleluya, dice que fue el varón de dolores experimentado en quebranto por nuestra culpa. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Según nosotros, el hombre alejado de Dios, unos no creen y otros buscan la causa de su dolor, de su sufrimiento, de su muerte, por otro lado. Mas no se dan cuenta que por nuestras culpas, el inocente Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para poder representarnos en este juicio divino. Mire cómo dice el versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. El hombre fue el que se rebeló contra Dios, no su Hijo amado. Él fue obediente desde la eternidad y siendo hombre, siguió siendo obediente. Nosotros fuimos los rebeldes y seguimos siendo rebeldes. Él fue herido por nuestra rebeldía, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Literalmente, su carne fue molida, fue desgarrada su carne, según se lee en los evangelios, la pasión y muerte, como el látigo romano que arrancaba sus pedazos de carne, de piel. Literalmente fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, para que usted y yo seamos reconciliados con Dios. Él tuvo que sufrir este castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Sufrió por nosotros y por su llaga fuimos nosotros
curados. Todos nosotros, la humanidad entera, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Así es. Camino de maldad. Camino de desobediencia a Dios. Fuimos nosotros los rebeldes, fuimos nosotros los descarriados, fuimos nosotros los que pecamos contra Dios, infringimos su ley divina. Mas Jehová, dice, cargó en él, en su Hijo Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Usted, hermano, yo, que hemos llegado al conocimiento, al entendimiento, gracias a la obra misericordiosa del Espíritu Santo en nosotros, revelándonos su palabra, convenciéndonos de esta realidad. Tenemos que adorar al Santo Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro amado Salvador y Dios Jesucristo, porque en Él tus pecados y mis pecados fueron cargados. A Él le fue imputado nuestras culpas. Jehová cargó en Él, dice, el pecado de todos nosotros. Aleluya. Versículo 7. Angustiado Él, Jesucristo, en angustia. Leamos cuando Él va al Getsemaní. Leamos cuando Él entra al huerto del Getsemaní, al olivar. ¿Cuál fue su experiencia ahí? Dice que era tanta su angustia que sudó como gotas de sangre, dice. Y la ciencia actual dice que es tanta la aflicción, tanta la angustia que puede provocar que la sangre se mezcle con el sudor y salga por los poros de la piel. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, él no renegó, él no se defendió, él aceptó todo, porque desde antes de la fundación del mundo, él ya había aceptado ser nuestro Salvador, ser nuestro Redentor, aleluya, ser él, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aleluya. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, declarada en los evangelios, ya había sido profetizada allá en el antiguo pacto por el profeta Isaías, capítulo 53. Se puede leer todo el capítulo. Todo el libro, al profeta Isaías le llaman el profeta mesiánico, porque da profecías preciosas de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa obra perfecta, esa obra redentora que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, era el juicio divino que sobre la humanidad pende aún hoy para aquel que no quiere aceptar que Jesucristo tome su lugar en el juicio. La ley divina que dice que el alma que pecare morirá, ya fue aplicada en Jesucristo. Y todo aquel que es de Jesucristo por o mediante la fe, es libre de esta condenación. Mire cómo dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues, hoy, aún hoy, 2022, ahora pues, a partir de ese día, de la
crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Allá en el Gólgota, allá en Jerusalén, en Israel. Aleluya. Dice que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Mire qué precioso. A partir del Calvario, a partir de la obra redentora sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, en el monte Calvario, no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para nosotros, los que estamos creyendo en Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, aleluya, quien murió y resucitó, como dice el estudio anterior que tuvimos, resucitó al tercer día. Y los que confesamos mediante nuestra boca, con palabras decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que vino y murió en mi lugar, y acepto su señorío en mi vida, acepto su autoridad en mí, y creo que está vivo, ha resucitado. Dice que no hay ninguna condenación para mí, para todos aquellos que estamos creyendo en él. Pero dice, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. No solamente es de hablar, sino que también es de vivir. Vivir conforme sus enseñanzas. Como miramos la parábola de las 10 vírgenes. Tener la palabra de Dios y también vivirla. Tener la vida espiritual, no solo la luz, sino también el aceite. Aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, carnales, quiere decir, ¿verdad? Carnales, impíos, mundanos, sino conforme al Espíritu. Entonces, los que son de Jesucristo, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, frutos espirituales, los frutos del Espíritu. Gálatas 5:20. Usted puede leer desde el 19 hasta el 20 y tanto. Usted encontrará ahí los frutos del Espíritu. Comienza con el amor, la bondad, la benignidad, el gozo, la fe, templanza, mansedumbre. Usted puede leerlos ahí, ¿verdad? Entonces, dice también en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Como dice Isaías, ¿verdad? Que nuestra paz, para que usted y yo tengamos paz con Dios ahora. Nuestro castigo cayó sobre él. Él fue castigado por usted y por mí, para que ahora tengamos paz. Por eso dice, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, por medio de su sacrificio. Hoy usted y yo gozamos de paz con Dios, ¿verdad? Reconciliados con Dios, ¿verdad? Dice el versículo 8, mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? No hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10. Y aún en esa condición, Cristo murió por nosotros. Entonces dice el 9, mucho más ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Ya no hay ira de Dios sobre nosotros. Ya no hay justicia divina sobre nosotros. Justicia de condenación. Ya no se nos aplicará la ley. Porque ya la ley fue aplicada sobre nuestro sustituto, que fue y seguirá siendo el Hijo de Dios. Aleluya. Dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
Oiga, para aquellos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, aquí dice claramente, porque si siendo enemigos con Dios, nosotros, los pecadores, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de quién? De su Hijo. ¿Quién murió? Jesucristo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Aleluya. Este es el juicio. Esta es la justicia divina que fue aplicada ya en la cruz del Calvario. ¿Sobre quién recayó? ¿A quién le fue aplicada la ley? Al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero eso, ¿cuánto le cuesta a usted y a mí? Nada, nada. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. Amén. Fue el favor que Dios nos hizo. Es el favor que Dios le está haciendo a la humanidad hoy en día. Hasta hoy la gracia de Dios se mantiene. Usted, amigo, que aún no ha entregado su vida a Jesucristo, venga hoy, porque es el favor que Dios le está haciendo a usted para que no vaya a condenación cuando muera, sino que sea salvo de ese juicio que pende sobre la humanidad pecadora, que no quiere arrepentirse, que no quiere buscar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Es favor que Dios le hace a la humanidad, a todos. Nadie puede decir que porque es predicador, que es doctor de la ley, que es buena persona. No, ninguno, ninguno. Podemos pagar el precio de nuestra salvación. Solamente Jesucristo, el inocente Hijo de Dios. Recuerde que tenía que ser inocente, puro, santo, sin mancha, como dice allá en Levíticos, sin mancha, sin defecto, aleluya. Solamente Jesucristo, ¿verdad? Aleluya. Entonces, gracias damos a Dios por su don inefable. Aleluya. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo en la primera Navidad. Aleluya. El 24 del noveno mes, según el calendario hebreo, dice Ageo 2, 24 del noveno mes, vino el Hijo de Dios a este mundo para cumplir ante el Padre con la ley divina y con la justicia, el juicio que se celebró en la cruz del Calvario o en la cruz del Gólgota, allá en las afueras de Jerusalén, Judea, Israel. Aleluya. Entonces, la justicia de Dios ya ha sido aplicada. Ya Dios cumplió su justicia de aplicar su ley de condenación a toda alma pecadora. Pero gracias a Dios, porque no solamente Jesucristo pagó por nuestras culpas, pagó por nuestros pecados, sino que Él volvió a la vida. Él resucitó. Como el estudio anterior, sabemos que fue sepultado por José de Arimatea y Nicodemo, ¿verdad? Allá en la tumba del huerto, el jardín del huerto, dice San Juan. Y esa tumba está vacía. Dice que Él no está ahí porque Él ha resucitado. Los ángeles le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
Sí, ellas fueron ahí porque vieron que ahí lo sepultaron, vieron que ahí lo pusieron. Pero cuando regresaron después del Shabbat, después del reposo del sábado, el primer día de la semana, dice, después del sábado el domingo, regresaron las mujeres y encontraron la tumba vacía, porque él no está ahí, porque ha resucitado. Gloria a Dios. Dice San Lucas 24, del 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Usted puede leer todo el capítulo de, de San Lucas y se va a enterar de más detalles. Dice, y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, o sea, de no hallar al Señor, de no ver su cuerpo ahí, estaban con gran susto, temor, espanto. Y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Solo con este detalle sabemos quiénes eran esos personajes, ¿verdad? Ángeles. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. No está aquí, mas ha resucitado. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo cumplió perfectamente su obra redentora. Se le aplicó a él la justicia divina que era para la humanidad caída, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero, dice Isaías, dice Juan, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de muerto, al tercer día resucitó. Gloria a Dios. Y sabe una cosa, mire cómo dice Romanos 4:25. Él fue entregado a muerte por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Porque Él hizo perfecta la obra redentora en la cruz del Calvario. Nosotros ahora somos hechos justos, inocentes de toda culpa. Aleluya. No tenemos ya pecado ante el Padre que pagar. Porque la sangre de Jesucristo, aleluya, San Juan 1:7b, dice que nos ha limpiado de todo pecado. Ante el Padre hoy, nosotros, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, somos hechos justos delante del Padre. Es Jesucristo quien nos hace justos. Por eso no estamos de acuerdo con Tesalonicenses 4:4 cuando dice que el hombre sepa tener a su esposa en santificación, porque el único que nos santifica es Jesucristo. Dice la palabra de Dios, porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Él está vivo. Él se fue al cielo. ¿Para qué? Dijo en San Juan 14:1 al 3. A preparar lugar para nosotros. Aleluya. ¿Y quién nos vino a enseñar todo esto? El Espíritu Santo de Dios. Es el quien nos ha convencido a nosotros, los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, que somos salvos de la ira. Somos salvos de juicio, de condenación. Que ya somos perdonados. Que ya somos justos y santificados ante el Padre. Que no hay pecado que nos condene. Aleluya. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado por la fe en Él. Por eso dice San Juan 3:16 y 36, como ya estudiamos
en el video anterior, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo, es decir, el que no quiere creer en Jesucristo como el Redentor de la humanidad, como el Hijo de Dios, aleluya, que no lo acepta como su Salvador, dice el que es incrédulo al Hijo, no verá la vida eterna, mas la ira del Padre está sobre él. ¿Oyó? La ira de Dios está sobre el pecador que no quiere arrepentirse, que no quiere convertirse a Cristo, que no quiere aceptarlo como su Señor y Salvador. Está bien clarito. La palabra de Dios lo dice y el Espíritu Santo nos ha convencido de que es verdad, de que así es. En la Navidad del año 1 nació el Señor Jesús y de ahí para acá se cuentan los años teniéndolo a Él como señal de que estamos en una nueva época, una nueva era, la época de Cristo, la era cristiana. Por eso decimos antes de Cristo y después de Cristo. Usted ha oído que muchos dicen aún, algunos que fueron evangélicos y hoy abrazan otras corrientes doctrinales, dicen la era común. ¿No hay era común? No hay era común. Hay era cristiana, porque es de Cristo para acá y de Cristo para allá. Antes de que el Señor Jesucristo naciera, se dice antes de Cristo. Después de que Cristo nació, hasta hoy se dice después de Cristo, aunque les pese, aunque les cueste, aunque les duela. Mi Señor Jesucristo dividió el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, porque Él es real. Él vino del cielo, el verbo se hizo carne, dice San Juan. El verbo se hizo carne. Y dice San Juan que fue testigo de las obras milagrosas del Señor Jesús y quien recibió revelación por el Espíritu Santo. Dice, y vimos su obra, obra como del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo nos ha convencido a la iglesia de Jesucristo que la justicia de Dios ya ha sido aplicada sobre su inocente Hijo, Jesucristo bendito, como el Cordero de Dios que vino y quitó el pecado del mundo. Pero si usted viene a Jesucristo, se beneficia de su obra redentora. Si usted muere rehusando creer, resistiéndose a la fe de Jesucristo, lamentablemente, a usted le espera el juicio, como dice Hebreos. Hebreos 9:27. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Bendito sea el Señor por su Santo Espíritu que nos ha sido enviado allá en el Pentecostés y quien ha venido a cumplir también su obra, ¿verdad? A cuidar, por decirlo de alguna manera, a cuidar la obra que el Señor Jesucristo hizo en medio de la humanidad, ¿verdad? Guiarnos al Señor Jesús, enseñarnos, darnos las enseñanzas del Señor Jesucristo, guiarnos a Él. Dice Isaías, como lo leímos en el estudio anterior, que por el camino de santidad hay quien nos guíe, hay quien nos enseñe, y el más ignorante de los mortales no va a pecar, porque hay quien nos guía, quien nos enseña, quien nos alumbra el camino, ¿verdad? Así es que nos quedamos aquí en esta tercera etapa o tercera parte del estudio, siempre pidiéndoles perdón, ¿verdad? Porque yo creí que íbamos a terminar con este estudio, con este video, el estudio del tema del ministerio del Espíritu Santo en la salvación del hombre,
pero nos falta todavía el versículo 11, que si Dios nos lo permite, nos concede el privilegio, estaremos compartiéndolo el próximo lunes. Por hoy, bendito sea el Señor, que nos ha dado su palabra una vez más, esperando que usted sea edificado a través de ella y su fe cobre ánimo si está desanimado, si está ardiendo, que arda más en el espíritu, porque así es como el Señor nos quiere ver. Los tibios serán vomitados, dice su palabra. Así es que bendiciones y les ruego que comparta para bendición de aquel que quiera escuchar o que tenga dudas, que comparta esta grabación para que todos aprovechemos, todos seamos bendecidos con estos estudios que el Señor nos concede el privilegio de llevarlos cada lunes. Que el Señor le bendiga. Amén. Mi fe está puesta en Jesús.